aquí de Blaster IJ. Una vez más, hoy vamos a hablar del Saviors y de Demons, de las dos cosas. Para empezar, los Saviors son aquellas funciones fuertes, aquellas funciones a las que recurrimos cuando nos encontramos en problemas, cuando nos encontramos en una situación difícil. Mentalmente recurrimos a nuestros saviors para que nos saquen de la situación. Son los salvadores. Ese es el significado de saviors. Y recurrimos a nuestros demons cuando evitamos el espacio de nuestros demons. Los demons son nuestros demonios. Es aquel espacio mental que intentamos evitar del que no queremos ser responsables. Hagamos un breve recordatorio de cómo se alineaban las funciones cognitivas. En el Myers-Briggs teníamos en orden de funciones, como función principal, como primera función, como first savior, la función dominante. Pongamos por caso un ENTP. El ENTP tiene como función principal la intuición extrovertida. En segundo lugar, el pensamiento introvertido. En tercer lugar, el sentimiento extrovertido. Y en cuarto lugar, la sensación introvertida. Pues bien, tendríamos como saviors, como funciones fuertes y como funciones débiles, invariablemente la primera función como fuerte y la última función como función débil. Invariablemente, en todos los tipos. Tu punto fuerte es tu primer savior y tu punto débil es tu último demon. Esto era así ya también en el clásico Myers-Briggs. Y las funciones del medio, es decir, en este caso el pensamiento introvertido y el sentimiento extrovertido, son intercambiables. Se pueden cambiar. En el Myers-Briggs siempre íbamos a tener la segunda función como savior y la tercera función como demon. Es decir, no podía haber un ENTP con el sentimiento extrovertido como función fuerte. En el enfoque que estamos dando en Objective Personality, sí que puede ser así. Puede haber ENTPs que sean malos en la T, es decir, en el pensamiento introvertido, que tengan como funciones fuertes la intuición extrovertida y el sentimiento extrovertido. Esto es lo que es un double extroverted. Es decir, tendrías doble extroversión como savior. Y el pensamiento introvertido y la sensación introvertido serían demons. El ENTP intentaría evitar utilizar su pensamiento introvertido y recurriría a adaptarse, a intentar satisfacer las emociones y los valores de los demás como función savior, como algo a lo que tender a hacer cuando se encuentra con los demás. Entonces, esta es básicamente la definición de saviors y de demons. El savior se va a dedicar a intentar recurrir a esas funciones de manera que no tenga que usar sus demons. Todas las personas, sobre todo a lo largo de sus primeros años de vida, quiere decir hasta la mitad de su vida más o menos, los 30 años, en este caso sería menos de la mitad de tu vida, porque vivimos mucho más ahora. Alrededor de los 30 y tantos años, la gente empieza a darse cuenta de que no va a avanzar muy rápido solo utilizando sus saviors, solo haciendo bien lo que ya sabe hacer, que tiene puntos que están expuestos constantemente a las vulnerabilidades del entorno. Si seguimos poniendo por caso el del ENTP, nos damos cuenta que el ENTP tiene intuición extrovertida, es decir, que va a querer constantemente explorar nuevas ideas, va a querer ver qué es lo que ocurre si hago esto, qué es lo que ocurre si hago lo otro, va a intentar acumular tantas ideas abstractas como pueda, va a intentar sumergirse y explorar nuevos ambientes, nuevas ideas constantemente. Y si nos encontramos con el mismo ENTP que tiene como función savior ese sentimiento extrovertido, es decir, que se salta la segunda función con pensamiento introvertido, este NTP lo que tenderá es a utilizar también su sentimiento extrovertido para agradar a los demás, para presentarse de una manera que a los demás les guste, para intentar adaptarse al entorno, para intentar constantemente
de alguna manera desvivirse por los demás en lugar de por sí mismo, en lugar de prestar atención a sus propios valores y sus propias ideas, que como en este caso sus propias ideas ocupan el espacio de un demon, es decir, de pensamiento introvertido, probablemente el NTP ni siquiera las sepa. Ni siquiera sepa lo que piensa sobre las cosas, ni siquiera sepa realmente sus potencialidades, sus puntos débiles, qué es lo que le gusta hacer. Pero las dos funciones del medio tienen una relación diferente entre ellas que las dos funciones del principio y del final. Las funciones del medio, entre ellas, tienen un equilibrio mucho mayor que en las dos funciones que se encuentran al principio y al final. Las dos funciones del medio se podría decir que entre el Savior y el Demon hay un ratio de 60-40. Mientras que cuando estamos hablando de las funciones del principio y del final, hay un ratio tan desequilibrado como del 90-10. Es decir, que el Savior primero siempre va a estar quitándole energía al Demon del final. Nos vamos a encontrar con que el NTP va a querer utilizar su primer Savior para no tener que utilizar su Demon. Entonces, el NTP, aunque vaya a ser bueno con las personas y no sepa muy bien cuáles son sus ideas, va a poder avanzar y retroceder en ese camino para poder consultarlas, para poder intentar ver cuáles son. No va a tener un desequilibrio tan grande entre sí mismo y las demás. Probablemente lo tenga, pero no tan fuerte como el que hay entre su primera y última función. En este caso, la sensación introvertida es una función que se basa, es decir, el último demon del NTP, se basa principalmente en intentar construir paso a paso las cosas, en el entorno sensorial. El que tiene sensación introvertida, Savior, es la persona típica, ¿vale? Tomáoslo de típico con pinzas, porque no queremos hablar de estereotipos, pero sería la persona que estudia día a día, que se esfuerza constantemente, que siempre intenta mantener las cosas en orden. Es decir, la sensación introvertida es un proceso, digamos, de memoria. Intenta organizar los hechos, los actos. Y de ese modo, la sensación introvertida, por ejemplo, si tiene que hacer una receta, la sensación introvertida se basa en seguir los pasos de la receta, de principio a fin. Y si falta un ingrediente, la sensación introvertida tiene un problema. Porque como es sensación y no intuición, no quiere hacer el salto intuitivo de saber qué es lo que iba allí. Simplemente no tiene ni idea. Quiere interpretarlo literalmente, cómo era exactamente. La sensación introvertida tiene una gran conciencia de cómo son las cosas exactamente a nivel detallado. Entonces, para la sensación introvertida, todos los objetos, todas las cosas son diferentes. Son diferentes. No es lo mismo estas gafas que estas otras gafas de allí. Pero para los que, por ejemplo, como yo, tenemos intuición, las gafas son todas iguales. Unas un poquito más para allá, otras un poquito más para acá, pero son más o menos iguales. El NTP de nuestro ejemplo, que me estoy desviando, tiene la sensación introvertida como demon, como last demon. Ese es su problema. Quiere explorar, pero no quiere mantener nada. No quiere pararse en un sitio para intentar construir su camino. No quiere intentar pararse para intentar recordar cuáles fueron los pasos que le ayudaron a conseguir uno u otro propósito e intentar construirlo poco a poco, sino que quiere constantemente cosas nuevas. Entonces, si digamos que un NTP tiene el objetivo de volverse una persona rica y famosa, el NTP querrá conseguir esto por inspiración, porque haga una cosa muy novedosa e increíble que a los demás les impresione tanto que les proporcione toda esa fama que ellos quieren, sin tener que pasar por la sensación introvertida de construirlo poco a poco, desde pequeño, todos los días, con sacrificio, etcétera, etcétera. Entonces va a intentar con su primer Savior pasar por encima de su Last Demon. Esto va a ser la dinámica principal que tendemos a hacer cuando estamos hablando de sobre todo entre nuestro primer Savior y nuestro primer Demon. Porque el nivel de inconsciencia que hay
con nuestro primer savior es aquel sin el cual no podemos ver la realidad. Vemos la realidad a través de nuestro primer savior. Entonces no podemos no hacerlo. Tenemos que intentar darnos cuenta de que lo hacemos para intentar introducir en nuestras dinámicas de vida nuestros demons. Esto mismo que acabo de explicar también ocurre con los dos demons de en medio, pero en menor medida. Esta va a ser la dinámica principal entre saviors y demons. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo.